50 años atrás vivían en África más de 500.000 de leones. Hoy no hay más de 20.000. Antes vivían en libertad. Ahora tienen que resignarse a vivir en reservas. El rey de la selva, el gran depredador, es una estrella en decadencia, presionada por la urbanización, acorralada por los turistas. No es raro que esté de mal humor. Sí. La carga es inútil. Quien lo acorrala es un rival muy peligroso. África sigue siendo la gran reserva mundial de la biodiversidad, el escenario de fantásticos paraísos para la vida salvaje. Las selvas tropicales, los grandes lagos, las cuencas de grandes ríos, los extensos valles, la sabana, los desiertos. Extraordinarios ecosistemas que conservan algunas de las especies más simbólicas de la vida en el planeta. Entre ellas la cuarta parte de las 4.700 especies de mamíferos que habitan en la Tierra. El clima, más templado comparado con otros continentes, hizo que durante millones de años África acogiera centenares de especies migratorias provenientes de Europa y Asia, y se convirtiera en una fabulosa reserva natural casi intocable hasta la época de la colonización. En el siglo pasado, el mundo quedó deslumbrado por la riqueza de África, y el continente se convirtió en el escenario de multitud de documentales de cine y televisión que desvelaban la vida de los animales en los rincones más escondidos. Sin embargo, hoy no existe ningún rincón que la civilización no haya conquistado. La población de casi 1.000 millones de habitantes se duplica cada 20 años y ejerce una enorme presión sobre la vida salvaje en términos de competencia por la tierra, el agua y los alimentos. África cuenta con 1.200 áreas protegidas. Son 2 millones de kilómetros cuadrados, el 9% de su superficie. Estas pequeñas islas de vida salvaje están amenazadas por el desarrollo, que presiona por reducirlas cada vez más. Echando la vista atrás, los pueblos del África subsahariana alcanzaron el siglo XX sin dominar las técnicas de la agricultura. Vivían de la cacería y la naturaleza era una despensa interminable. Matar a un elefante, por cruel que parezca hoy, significaba dar de comer a todo un pueblo durante muchas semanas. En el siglo pasado, la caza como deporte, pasatiempo o negocio alteró el antiguo equilibrio entre hombres y animales. Ya no se mataba en defensa propia o por razones alimentarias, sino más bien para satisfacer el orgullo del cazador. Los grandes felinos, sobre todo leones y leopardos, los animales más temidos, se convirtieron en las víctimas preferidas. Comenzaron a ser aniquilados en todos los rincones del continente. En poco tiempo, África se convirtió en el campo de exterminio de muchos animales por la caza descontrolada que practicaban tanto locales como extranjeros.
No hubo freno a la carrera descontrolada para derribar cualquier animal de un disparo y llevarse a casa como trofeo las astas, los colmillos, la piel o la cabeza entera de la pieza cobrada. Hoy la caza se reduce a una actividad cada vez más controlada y exclusiva, regulada por gobiernos que permiten cazar un número limitado de animales con tal de mantener el equilibrio biológico entre especies en las mismas reservas. Pero esta regulación llega tarde, después de muchos años de aniquilación. El ser humano es el principal rival, enemigo y aniquilador de las especies, el verdadero depredador de África, y amenaza la existencia de los grandes carnívoros del reino animal, león, leopardo y guepardo, a una ignominiosa lucha por la supervivencia. Las poblaciones de grandes carnívoros han decrecido de un modo alarmante en las últimas décadas. La reducción progresiva del hábitat salvaje, la caza ilegal y la persecución por agricultores y ganaderos hace prever la próxima desaparición de leones, leopardos y guepardos en la mayoría de reductos salvajes, comportando su confinamiento definitivo en parques públicos y privados, destinados a la procreación controlada para el negocio turístico. Esto ha alarmado a naturalistas de todo el planeta que comienzan a impulsar una campaña de sensibilización acerca del problema. Es necesario que los gobiernos de todos los países despierten y actúen rápidamente y preserven tierras para que los felinos puedan crecer y establecerse. De lo contrario, si no hay control, no habrá nada que hacer. Quizá en 10 años ya no quedará ninguno. Si la población mundial sigue creciendo a este ritmo, a la larga no quedará espacio para los grandes depredadores. Si los humanos nos continuamos reproduciendo como hasta ahora, no podremos garantizar suficientes áreas para los animales salvajes. Es la triste realidad. La realidad es que si no hacemos algo ahora, los vamos a perder. Buscamos a una leopardo hembra y a su cachorro en la reserva de Erindi, en Namibia. Lleva un collar localizador. Esto nos permite descubrirla entre la espesa vegetación. El leopardo es el animal que más codician los cazadores furtivos por su piel. También es el más demonizado por los granjeros por su eficacia cazadora, su instinto depredador y su conducta escurridiza. Nuestra visita no la irrita, pero la preocupa. Con estos rugidos llama a su cachorro. Lo advierte de nuestra presencia. Los biólogos de Erindi han bautizado a la madre leopardo con el nombre de Honey. No nos tiene miedo, pero por si acaso nunca nos quita el ojo de encima mientras sigue llamando al cachorro. La cría se esconde por los alrededores. Escucha a la madre, pero no se acercará hasta que no pase un buen rato, y ocurrirá lejos de las cámaras. Madre e hija se encuentran al final tras una espesa fortificación de matorrales. Las hembras, cuando dan a luz, se apartan de los machos y de otros felinos competidores y buscan un lugar seguro donde criar a sus pequeños.
Viven en un territorio muy extenso que conocen palmo a palmo, que se convierte en su hogar y que defienden a vida o muerte. Ella se crió justo detrás de donde nos encontramos. Ahí tuvo a sus cachorros. Y lo que hizo fue darle a su hija una porción del terreno donde ella creció. Quiso que su hija tuviera una parte de su tierra. Conoce bien la zona porque es donde nació. La conoce de siempre. Sabe dónde esconderse, dónde encontrar gacelas o jabalíes verrugosos para comer. Conoce todos los rincones, árboles y barrancos. Si quiere agua, sabe dónde hallarla porque es el hábitat donde nació. El hábitat de un leopardo puede ser de 20 kilómetros cuadrados. Una gran parcela codiciada no solo por los felinos rivales, sino también por granjeros o agricultores que buscan una parcela para vivir. Honey va de caza. Deja que la acompañemos, pero no sin antes marcarnos la distancia que debemos respetar. El leopardo es el más sigiloso, atrevido e independiente de todos los grandes felinos. Gracias a su autonomía y adaptabilidad, consigue sobrevivir en lugares donde otros depredadores no podrían hacerlo jamás. Por donde pasa, tiene todos los sentidos conectados para detectar cualquier olor, ruido o movimiento que le llame la atención. Los machos pueden llegar a pesar hasta 70 kilos, mientras que las hembras alrededor de 60. Las hembras tienen un periodo de gestación de 90 a 105 días. Y normalmente dan a luz a 2 o 3 cachorros, que cuidarán hasta que puedan valerse por sí mismos. El número de leopardos está disminuyendo mucho. Sin embargo, a pesar de las predicciones que auguraban una rápida extinción, resisten más que leones y guepardos gracias a su elevado instinto de supervivencia, que los predispone a vivir con discreción en los rincones más alejados de la civilización. En la reserva de Erindi, los felinos disponen de miles de hectáreas y gozan de caza y agua en abundancia, pero bajo libertad vigilada. Los guardas los monitorizan para controlar sus movimientos y localizarlos para los turistas. Los leones son los felinos más sociables. Normalmente viven en grupos formados por hembras adultas emparentadas entre sí, bajo la protección de machos adultos, uno de los cuales actúa como líder dominante. Los machos controlan el territorio, y las leonas se encargan de criar a los cachorros hasta que llegan a la edad de 3 años y deben arreglárselas por sí mismos para sobrevivir y conquistar un lugar en un nuevo grupo. Entre las leonas siempre hay un gran espíritu de cooperación familiar, ya sea para ir a cazar o para hacerse cargo de los pequeños. Viendo la ternura que les dedican, nadie diría que las leonas pueden llegar a luchar con tanta agresividad para defenderse o para conseguir una presa.
Mientras juegan madre e hijo, no muy lejos, un macho se dispone a acabar los restos de un oryx cazado horas antes. Deja que nos acerquemos a una distancia prudencial para verlo comer. Celebra un auténtico banquete como si nada, como si no estuviéramos. Los leones rehúyen cualquier conflicto con los humanos, siempre que dispongan de un hábitat suficientemente grande que les proporcione agua, alimentos y relación con los de su misma especie. Los turistas que visitan a los leones en las reservas suelen verlos como bestias asesinas que hay que tener bien lejos, o por el contrario como mascotas de lujo en un entorno de parque de atracciones. Pero ninguna de estas visiones es acertada para un animal que sabe distinguir muy bien lo que le enoja y lo que le hace feliz. Sobre todo, lo que le hace feliz. Quiere vivir en libertad, en un entorno limpio, puro, de vida abundante, en un lugar que le proporcione subsistencia, sin presiones. Por desgracia para él, la extensión de la urbanización y la pérdida de hábitat salvaje suponen una presión inevitable. Y tal vez en un futuro solo quedará una población de 10.000 leones confinados en reservas. No se da cuenta de ello, pero su reinado se agota. África mantiene pulmones de vida salvaje que 50 años atrás acogían numerosas poblaciones de animales. La reducción del hábitat, la contaminación y la aniquilación han terminado con muchos de estos pulmones, y donde antes había colonias enteras de animales, ahora apenas hay unas cuantas parejas. Una larga sequía, una epidemia o una migración inesperada pueden sacudir el equilibrio entre especies. En estos casos, la competencia entre depredadores para conseguir una presa y sobrevivir puede ser dramática. Por ello, vivir en una reserva puede resultar beneficioso para asegurar la supervivencia de muchas especies, sobre todo leones, leopardos y guepardos que miran hacia el futuro con incertidumbre. La vida salvaje tiene un enorme valor para atraer el turismo y crear riqueza. No es raro que muchas granjas, que hasta hace poco malvivían explotando ganado, se hayan reconvertido en casas de huéspedes, donde los animales salvajes constituyen la atracción principal. La organización Nancusé ha llegado a acuerdos con algunos granjeros para crear santuarios de rehabilitación de felinos, abiertos a las visitas turísticas. Una iniciativa provechosa. En uno de estos santuarios hay un guepardo famoso por haber matado a una treintena de cabezas de ganado. Es un gran macho que después de traer de cabeza a los granjeros, fue capturado con vida. Se llama Espartaco, como el famoso gladiador, y es la estrella de este santuario de Solitaire en el centro de Namibia.
Cuando hallamos un felino que queremos reintroducir en su hábitat salvaje, primero lo introducimos aquí. Lo llamamos reintroducción suave. Permite que el animal se adapte antes de regresar a la vida salvaje. Es como comprar un pez. Primero lo ponemos en una bolsa para que se adapte antes de meterlo en la pecera. Aquí hacemos lo mismo. Con animales muy resistentes como el leopardo, no es necesario. Pero la reintroducción de guepardos es más exitosa si antes pasan por espacios cerrados como este. Es un trabajo apasionante. Me encanta. Esto se conoce como radiotelemetría. Con una antena y un receptor trataré de localizar a Spartacus, uno de los felinos más agresivos. ¿Habéis escuchado el bip? Spartacus está cerca. Está muy cerca. Spartacus. Sí. Como veis, es un animal muy delgado. Es su constitución, pero Spartacus es muy grande. Tiene una cabeza muy grande. Espartaco es ahora una estrella, pero antes había sido una pesadilla para quienes lo perseguían día y noche para acabar con él, como a muchos otros depredadores que amenazan el ganado o simplemente se acercan a las áreas pobladas. Aquí tenemos algunas trampas terribles. Esta es la clásica, tanto para animales pequeños como un zorro, o más grandes como un leopardo o un león. Básicamente se ata a un árbol grande u otro punto donde quede fijado. Se prepara de este modo, al lado de la comida. Se abre hacia arriba, cerca de la comida, y cuando el animal se acerca para comer el cebo, cae en la trampa y queda atrapado. El grave problema, como le sucedió a este guepardo, es que le cortó un dedo y lo perdió. Sobrevivió, pero terminó muriéndose de hambre. No se curó porque no pudo seguir cazando. Esta es otra muy típica, artesanal. La conectas a la cuerda principal, una simple cuerda atada a la comida. Pones una bala afilada dentro. Cuando el animal tira de la comida, activa el disparo y la bala lo alcanza. A veces lo mata, otras lo hiere y se vuelve a cargar una y otra vez. En 20 años, la Fundación Africat ha rescatado y curado 1 millar de grandes felinos. Aquí tratamos la dentadura y la salud general de los animales en cautividad. Pertenece a los veterinarios que colaboran con Africat. Aquí practican intervenciones en casos de emergencia, como una pata rota, o casos más urgentes de salud en general. Aquí, en esta pequeña clínica de atención básica con instrumental básico, es un lugar limpio donde los veterinarios pueden trabajar. Estos son collares de radiofrecuencia. Se usan en el campo y permanecen activados. Tras ser rescatados, la mayoría de felinos puestos en libertad en un parque estarán controlados por un radiotransmisor. De este modo, los biólogos podrán seguir sus movimientos y evitar que se acerquen a una granja, un pueblo o una ciudad. Ver animales salvajes con collares es cada vez más frecuente. Es una herramienta de control, pero también de protección con respecto a posibles agresiones de seres humanos. Si hasta hace poco llevaban un simple detector de radio, ahora incorporan un GPS para seguir los pasos del animal vía satélite, en el ordenador. Este es el tipo de collar que usamos con este programa. Tiene una unidad VHF que sirve para localizar al animal sobre el terreno. Lleva una antena y un receptor para localizar al animal. Detrás tiene la unidad GPS. Cada collar tiene su unidad GPS que con un programa preestablecido
se comunica con los satélites. Nosotros lo activamos cada día y así podemos localizar bastante bien y en cualquier momento a cada animal reintroducido. También nos permite saber si entran en granjas hostiles o si están en reservas naturales. Todo lo que hagan lo veremos monitorizando su actividad. La mayoría de datos los descargamos aquí, en Namibia, donde está el animal. Y así vemos el recorrido del animal desde que sale. Este collar es fantástico, ya que obtenemos muchos datos gracias a él. Te permite rastrear el animal sobre el terreno y así documentar su comportamiento, proporcionando datos automáticamente. Esta es la región al norte de Sossusvlei, en el desierto del Namib, en las dunas de arena roja, y aquí estarían las montañas de Naukluft. Mediante el GPS obtenemos datos extraordinarios, como por ejemplo que un guepardo se ha adentrado en el desierto del Namib, una región demasiado árida. Sin embargo, se ha acomodado gracias a encontrarse en libertad y sin competencia. En una zona próxima, los biólogos de Nankuse quieren reemplazar el viejo collar de radio de otro guepardo por uno nuevo con GPS. De este modo sabrán si este felino también se adentra en el desierto y durante cuánto tiempo. Para hacerlo habrá que dispararle un dardo que lo duerma. El dardo deberá contener una cantidad correcta de droga que no le cause ningún efecto secundario. Ahora vamos a inmovilizarla. La última vez que inmovilicé a este guepardo, la dosis fue insuficiente. Subestimé su peso, así que esta vez usaré una dosis más alta. Solo podemos disparar una vez. Si fallamos, tendremos problemas. Así que no podemos fallar. Great. That's great. Bien, perfecto. Muy bien. Después de recibir el dardo con el calmante, el guepardo comienza a notar los efectos. Los biólogos esperarán unos minutos para comprobar que el animal se duerme completamente. Luego podrán acercársele sin peligro y reemplazar su antiguo collar por el nuevo con GPS. A partir de hoy, vigilarán todos sus movimientos por satélite, que quedarán registrados en el ordenador. Es el momento de despertar al animal. El doctor Rudy Van Vuren le aplica una nueva inyección, esta vez para que vuelva en sí. Aunque el efecto de la droga irá desapareciendo paulatinamente, las imágenes del guepardo aturdido, con la mirada perdida, hacen sufrir.
Los biólogos se quedan un rato para comprobar que todo vaya bien. Les preocupa que la droga pueda causarle alguna reacción adversa, como ha ocurrido en alguna ocasión en que el animal ha enfermado. Viéndolos en este estado, nos damos cuenta de su vulnerabilidad. Son animales dotados de un cuerpo fabuloso, pero tremendamente débiles frente a nuestro poder. Unos granjeros han alertado a la organización conservacionista Africat de que 3 leones han cruzado el cercado del Parque Nacional de Etosha, han entrado en su propiedad y se han zampado una de sus vacas. Orwin Ashenborn, jefe veterinario de Etosha, y Tammy Hoth, de Africat, se han puesto de acuerdo para actuar conjuntamente, para localizarlos, dormirlos y devolverlos al parque. Ashenborn prepara el rifle con los dardos de anestesia. Los 3 leones son un gran peligro. Una vez han devorado una vaca, les resultará difícil abandonar el restaurante. Hay que prepararse para una noche muy larga. Los granjeros han dado 24 horas a los conservacionistas para que retiren a los leones. Si no lo hacen, los van a matar, ya que no pueden exponerse a que ataquen a más vacas o incluso al personal de la granja. Ashenborn avanza al resto de vehículos de la comitiva para encontrar a los leones y poder dispararles con tranquilidad. Así se asegura que nadie pueda molestar o perjudicar la operación. Una vez ha disparado con éxito y ha conseguido dormirles, avisa a los vehículos restantes de que ya pueden acercarse. Los 3 machos han caído en un sueño profundo por el efecto de la droga. Los 3 se encontraban junto al cadáver y las vísceras de su víctima. Una vaca de más de 600 kilos que desprende un intenso hedor fétido de putrefacción. Duermen profundamente por el efecto de la droga, sin percatarse de la excitación que los rodea. Tienen la barriga hinchada por los kilos de carne ingerida. Orwin Ashenborn aprovecha que los leones están inmovilizados para practicarles un reconocimiento y tomarles muestras de sangre. Los devolverá al parque, pero cree que si han conseguido escapar una vez, pueden volver a hacerlo. Por esto les instalará collares de radiofrecuencia para poder localizarles si vuelven a intentarlo. Sí, le pondremos el collar y luego lo soltaremos. La operación de tomar muestras y poner el collar se repite con los otros 2. Tienen que trabajar deprisa, porque la dosis de droga los mantiene dormidos al menos 2 horas y es demasiado justo para todo lo que hay que hacer esta noche. Los leones tienen un gran sentido de la orientación y reconocimiento del territorio. Recorren enormes distancias sin perderse. Cuando viajan, registran en la memoria todos los datos visuales y sensitivos. Hay que evitar que vuelvan a la granja. Por lo tanto, habrá que dejarlos en el parque, pero mucho más lejos de aquí, para que les cueste encontrar el camino de vuelta. Estos 3 grandes leones escapados del Parque Nacional
Han tenido la suerte de haber sido capturados a tiempo por los conservacionistas. De no ser así, solo unas horas más tarde, vencido ya el ultimátum del granjero, habrían muerto de un disparo. Dormido. Ya podemos ir hacia el límite del cercado. Vigila al que va detrás. Vemos la doble fila de vallas que separan la granja del Parque Nacional. Los leones las habrían atravesado por algún agujero o a través de un túnel. Todos los animales salvajes intentan franquear las barreras que limitan su libertad. Los elefantes acostumbran a derribarlas, cargando contra ellas. Y muchos otros animales excavan túneles para pasar por debajo. La comitiva se para de vez en cuando para comprobar que los leones siguen durmiendo y, si conviene, administrarles otra dosis de calmante. Cuatro horas más tarde llegamos a nuestro destino. Tanto para cargarlos antes como para descargarlos ahora, hacen falta muchas manos. You can let him down right there, but slowly. There we go. There we go. Very nice. Very nice. Slowly. Okay. Wie sie card is? Wie draai je die card? Ja. It's your card. Ja. Just turn it around. Estamos a más de 250 kilómetros de la granja, en el interior del parque. Ashenborn prepara las dosis para despertarles. Al cabo de 10 minutos, los leones abrirán los ojos y se encontrarán de repente en un lugar desconocido. Su aventura comenzó 4 días antes, al cruzar los límites del parque. Probaron la libertad y culminaron la experiencia con un delicioso festín. No tenemos ni idea de cuál será ahora su reacción. Lo que vemos es sorprendente. Comprobamos el elevado nivel de inteligencia y sensibilidad de estos animales. Tienen conciencia de su estado, del nuevo lugar en que se encuentran y de lo que ha ocurrido. En el momento de incorporarse, cada león busca a sus compañeros, se comunica con ellos preguntándoles por su estado. Hacen lo mismo que harían las personas en una situación parecida: preguntar al otro cómo se encuentra y después animarlo a ponerse en marcha. Quién sabe si intentarán volver a la granja donde han vivido una aventura increíble. Ha sido un bello sueño para ellos, pero una terrible pesadilla para el granjero. Un león, vaya donde vaya, siempre será un peligroso depredador. La gente se equivoca al pensar que son animales simpáticos. Los ven como en la película El Rey León y piensan que son una monada, cuando en realidad son máquinas asesinas capaces de matar ganado e incluso humanos. Son realmente peligrosos y, por consiguiente, es difícil convivir con ellos. Creo que os equivocáis al pensar que son animales de compañía, que se les puede tener encerrados, adiestrarlos y criarlos. La verdad es que son realmente peligrosos, están hechos para comer carne y no saben hacer otra cosa.
Para los granjeros, la presencia de felinos en su propiedad es una desgracia que no tiene solución. La pérdida de ganado implica pérdidas económicas que el gobierno y las compañías de seguros se niegan a compensar. Nosotros, como ganaderos privados, vemos a nuestro ganado, vacas, cabras y ovejas, como el negocio principal en el que debemos ganar dinero, ponerlo en el banco y hacer negocio. De ahí viene nuestro beneficio. Por lo tanto, si un león u otro depredador entra en la granja comunal, es como si robaran en tu cuenta corriente. Representa una pérdida de negocio y de ingresos. Lo digo como granjero privado, es un problema. En las propiedades comunales, parcelas compartidas por varios granjeros, la situación es más problemática, ya que viven de rebaños muy pequeños, de pocas cabezas de ganado, y la muerte de media docena por el ataque de un gran felino les puede llevar a la ruina. Aquí vive una familia que tuvo la desgracia de perder todo el rebaño por el ataque de felinos de la noche a la mañana. Un día los leones entraron en el recinto de los corderos y a la mañana siguiente se encontraban sin ningún animal para comer o vender, condenados a la indigencia. La organización Africat recaudó dinero para que pudieran comprar media docena de corderos y así pudieran volver a empezar. Pero los problemas con los felinos en esta zona no se acaban nunca. No es raro que no compartan el punto de vista de muchos conservacionistas, defensores a ultranza de los animales. Este hombre tiene claro qué hará la próxima vez que encuentre un león en su propiedad: disparar a matar. Los leones van en grupo y esto conlleva un factor de miedo, porque son más grandes. Porque en un cara a cara, queriendo defenderte tú solo de un león, tu oportunidad de sobrevivir sería mínima, porque es un animal enorme y suele ir en grupo. Para un ganadero, tener un grupo de leones machos adultos, supongamos un pequeño grupo, un macho adulto de 210 a 250 kilos, algunas hembras de 120 a 160 kilos y otros más pequeños. O sea, un grupo de 19 animales en tu propiedad. Espantoso. Y en el fondo piensas, ¿cuántas cabezas de ganado voy a perder? Esta es la cuestión. Y si quieres proteger a tu ganado de los leones, hacen falta vallas o protecciones altas y dobles, fuertes, para que el ganado no las tumbe si se asusta, y altas para que los leones no salten, y por supuesto con una base fuerte y honda para que no puedan escarbar. Esto es lo que ocurre con los leones, y es difícil mantener una granja con un león en ella. Entre los felinos no hay nada más característico que la voluntad de vivir en libertad, y pueden llegar a ser muy agresivos cuando la reclaman. Pero vivir en libertad se paga con la vida. El conflicto con los humanos no tiene otro final. Tanto da el tamaño de la jaula. El futuro de estos animales pasa irremediablemente por vivir en cautividad. La cuestión es cómo tratar a los depredadores en cautividad, empezando por las dimensiones del cercado. Cuanto mayor sea el recinto, menor será el contacto con el depredador, porque ellos evitan el contacto con los humanos. En el caso de animales embajadores, huérfanos o enfermos, se mantiene el contacto para tenerlos en un estado domesticado o semidomesticado. Esto reduce su estrés, porque el animal se acostumbra a este tipo de contacto. Con animales que van a ser reintroducidos, hay que reducir el contacto humano y ofrecerles una área en cautividad lo más grande posible, para que disfruten del medio tanto como puedan, aunque sea una zona restringida, siempre tratando de causarles el mínimo estrés posible. Pero siempre hay un grado de estrés en un animal privado de libertad.
Este leopardo escarba compulsivamente delante de las rejas. Y este león carga contra ellas. En estas condiciones, acercarse a un león no es aconsejable. Cualquier felino, incluso un caracal, quiere vivir en libertad y se siente tremendamente frustrado cuando comprueba que su espacio es limitado y que su subsistencia no depende directamente de él, sino de sus cuidadores. Es muy importante y una de las claves de la conservación que se amplíen las áreas existentes para la conservación de estos animales. Pero sin duda, uno de los factores esenciales es el de incorporar a las personas, los granjeros, los ganados. Debemos aprender a vivir juntos y la clave es, como dije, la palabra conservación, o sea, conectar todos los aspectos que coexisten en África, todas sus piezas, y lograr que funcionen unidas. El reto principal de los conservacionistas es hacer entender a todo el mundo que se puede vivir con felinos si se les da espacio y si se comprende su comportamiento, sus necesidades y sus instintos. El instinto de un leopardo lo lleva a observar y examinar la naturaleza con un detalle increíble. Aunque haga un simple paseo, aparentemente relajado y melancólico, a un leopardo no se le escapa jamás lo que le rodea. Las huellas muestran a esta hembra el paso de otros leopardos y de suculentas presas, y esto le despierta una pasión irrefrenable de explorar y cazar. Se adentra en la vegetación. Es imposible ver qué tiene delante, pero sí escuchar, y tiene un oído fabuloso. Sabe muy bien qué hay al otro lado. El macho de los jabalíes se percata del peligro inminente, pero no consigue ver la leopardo hembra justo a su derecha, que da la vuelta para atacar a las hembras y a las crías que el macho ha dejado desprotegidas. La leopardo es un animal muy astuto. Ha distraído al macho el tiempo preciso, de modo que éste no llegará a tiempo para evitar que el felino cace una de sus crías. El leopardo es la estrella de los safaris. Hay mucha gente dispuesta a pagar dinero simplemente para sacarle una foto. Hay que aprovecharlo para que los granjeros no vean en él un enemigo, sino una fuente de ingresos y sacar provecho de ello. La gente solo tolera a los depredadores si puede sacar algún beneficio. Un leopardo come muchos kudúes, órices y cebras, y mantenerlo cuesta dinero, aunque en teoría casi nada. De hecho, el dinero que genera el turismo que viene a verlo
Aunque no sea fácil verlo, equilibra este coste. Por lo tanto, si cercamos una granja y el granjero ve que el leopardo atrae a los turistas que quieren verlo, acabará ganando más dinero que si lo aniquilara. Si le disparase, solo conseguiría $10.000, que es lo que se obtiene por ello. Pero si el leopardo vive 10 años en la granja, atrayendo a 1 millar de turistas, acabará ganando $1 millón a largo plazo. La leopardo hembra se sube a un árbol para llamar a su cría, un macho ya joven. La madre no nos teme para nada, pero el hijo no lo ve del todo claro y no se atreve a acercarse más. La madre va de un lado al otro para comprobar que no haya ningún león, hiena o leopardo rival por los alrededores. E insiste a su cachorro que no hay peligro, pero aún así, el hijo parece responder que prefiere permanecer abajo. La madre se ha acostumbrado a nuestra compañía, no siente ninguna inquietud y se relaja un buen rato. Finalmente, la madre decide bajar del árbol. Harán un paseo. La madre va delante y el hijo la sigue. Madre e hijo intercambian gestos, rugidos, silencios cómplices y miradas en un idioma indescifrable para nosotros. Acompañándolos, pero manteniendo una distancia, hemos comprobado que es posible convivir con ellos, aunque mucha gente no lo ve así. No olvidemos que representamos su principal amenaza. Si no nos tuvieran miedo, alguien podría optar por dispararles, pensando que tienen la rabia o que pueden acabar con el ganado, cabras, ovejas, y a la larga terminarían muertos. Si logramos que nos tengan miedo, también permanecerán alejados. No deberían acercarse por su seguridad. Si se acercan a la gente, serán aniquilados. Es triste pensar que el día en que este leopardo se cruce con un humano o se adentre en una granja, tendrá los días contados. A estos dos hermanos los recogieron cuando eran cachorros huérfanos. Viven en un recinto cerrado de 5 hectáreas y sueñan con ganarse la libertad algún día. Tal vez tengan suerte y los reintroduzcan en una gran reserva. De no ser así, vivirán encerrados aquí y esto los volverá irritables y agresivos. La presión del hombre a lo largo de los últimos 100 años ha sido enorme, cruel incluso. Los han matado por miedo, por ignorancia, para traficar con su piel o para divertirse. Esto ha llevado al guepardo hasta el límite de una segunda y definitiva extinción. La primera ocurrió hace 10.000 años, según los biólogos por la presión de otros depredadores o bien por una epidemia. Entonces, el guepardo se salvó gracias a un pequeño grupo de supervivientes, llegando hasta nuestros días como una fascinante rareza genética.
Además de una fiera, el leopardo también puede ser un gran gato juguetón. No siempre hay que temerle. La mayoría de veces no quiere saber nada de los humanos. Es feliz encontrando un territorio para vivir en soledad, alimentarse y aparejarse. De vez en cuando, nos mira fijamente, como si esperara algo de nosotros. Pide que no nos acerquemos más, que no crucemos el límite que lo separa de su libertad. Los grandes felinos reclaman vivir en libertad, pero ya no quedan demasiados hábitats salvajes para ellos. Mirar hacia el futuro hace temer por el fin de los grandes felinos.